Hola, te doy la bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo episodio, en este pequeño espacio llamado Pensar, Sentir y Vivir, en donde estaremos hablando sobre un tema titulado El bucle de la ansiedad. ¿Por qué tu mente se queda atrapada en lo negativo y cómo salir? Así que quiero invitarte a que te pongas cómodo o cómoda, busques un lugar tranquilo y disfrutes de este espacio. ¿Te ha pasado que te levantas por las mañanas intentando estar bien y sentirte bien? Y en cuestiones de minutos tu mente ya está recordándote todo lo que puede salir mal. Y esto pasa porque muchas veces la ansiedad empieza con un pensamiento que no sabemos cómo soltar. Y muchas veces nos repetimos, sé que estoy en un estado de mucha ansiedad y negatividad, pero no sé cómo parar. Estas acciones nos hacen sentir más ansiosos, nos lleva a pensar más y al pensar más nos empezamos a sentir mal. Y para calmarnos intentamos controlarlo todo y sin darnos cuenta volvemos al mismo punto. Pensamientos, ansiedad y negatividad, malestar corporal y sensación de querer controlarlo todo, mantener todo bajo control. A esto se le llama bucle. ¿Por qué? Porque es un círculo que te atrapa, un loop de negatividad y ansiedad que nos envuelve. Por eso hoy quiero que hablemos de ese bucle de ansiedad y negatividad, de por qué tu mente se queda ahí enganchada y sobre todo de cómo empezar a salir de ese bucle de pensamientos, ansiedad y negatividad, de esas sensaciones físicas, sin pasar todo el día peleando contigo misma o contigo mismo. Antes de empezar, quiero decirte algo importante. La ansiedad no es mala. Es una respuesta aprendida. Es una emoción que vive entre nosotros, pero cuando no la entendemos o no le damos la debida atención que se merece, se convierte en un bucle que después se nos hace muy difícil salir. Por eso hoy quiero que entendamos juntos, juntas, cómo funciona ese círculo vicioso, ese bucle y qué pequeños movimientos pueden empezar a sacarnos de todo este caos. Punto número 1. El bucle no empieza con la emoción, empieza con un pensamiento. Muchas veces creemos que la ansiedad aparece de la nada, pero casi siempre empieza con un pensamiento en automático. Ejemplo, ¿y si algo sale mal? Seguro voy a arruinarlo todo. Esto no es para mí. Esto no debería estar pasando. Ese pensamiento genera una emoción intensa en el cuerpo que puede ser miedo, angustia, tensión. Y esa emoción nos hace actuar de cierta manera. Ejemplo, nos lleva a evitar situaciones, a querer controlarlo todo, a querer revisar cada situación, cada palabra que hacemos, cada acción que hacemos, a sobrepensar, a aislarnos. Y el problema no es tener el pensamiento, el problema es creerle sin cuestionarlo. Es decir, cuando estamos como en modo automático, que empezamos a tener muchos pensamientos y no nos detenemos a cuestionarlos. He visto y vivido momentos en los que todo estaba aparentemente bien, pero bastaba con una sola idea, un solo pensamiento para que el cuerpo se activara por completo. Por ejemplo, estar tranquilo en casa y de repente empezar a pensar, ¿y si mañana me siento igual de mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si mañana no me llaman de ese trabajo en el cual me postulé? ¿Y si pasa algo malo? Y sin que haya pasado nada realmente, ya pensamos a sentir todas esas sensaciones corporales, esa presión en el pecho, esa sensación de no poder respirar. Y simplemente no pasó nada, pero el cuerpo reacciona como que sí pasó algo, como que si tuviéramos un león al frente. Y esto pasa porque la mente ansiosa no vive en el presente, vive adelantándose a un futuro que aún no existe. Y muchas veces nos sentimos culpables por eso, cuando en realidad nadie nos enseñó a relacionarnos con nuestros pensamientos. Porque en vez de solamente tener el pensamiento, tenemos que cuestionarlos. Por ejemplo,
En vez de preguntarte ¿por qué pienso esto? ¿Estoy mal? ¿Me estoy volviendo loco o loca? Prueba con ¿esto es un hecho o es un miedo? Ejemplo, todo va a salir mal. ¿Esto es un hecho de que va a salir mal o es un miedo que tengo de que todo vaya a salir mal? Y empezar a replantear ese pensamiento. No todo va a salir mal. Puede que una que otras situaciones no salgan a la perfección, pero eso no quiere decir que todo va a salir mal. Y esto no lo digo para que empecemos a discutir con nuestra mente. Esto lo digo porque el pensamiento es el primer paso que nos lleva y nos genera todo este círculo vicioso, todo este bucle de negatividad y ansiedad. Y esto está bueno practicarlo, tomarlo como herramienta para crear un poquito de espacio. Ese espacio es el primer quiebre del bucle. Este primer punto es el primer quiebre del bucle, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero todo esto inicia en base a un pensamiento. Punto número 2. Cuando intentamos calmarnos, a veces, sin querer, alimentamos la ansiedad. Muchas veces cuando sentimos ansiedad y desconocemos sobre el tema, no tenemos herramientas, o muchas veces tenemos herramientas, pero en el momento estamos tan llenos de caos, estamos sumergidos en ese bucle, que empezamos a hacer de todo para aliviar esas sensaciones, los pensamientos y los malestares que nos generan. Empezamos a evitar situaciones, a aislarnos, a buscar certezas, a querer controlarlo todo. Revisamos una y otra vez lo mismo, juzgamos nuestras acciones y empezamos a crear muchos escenarios en nuestra mente. Y esto a corto plazo puede que nos calme, pero a largo plazo le enseña a la mente algo peligroso. Y es que se va haciendo una bola de nieve y todas estas acciones refuerzan ese bucle de ansiedad y negatividad. Pensamos que la mejor medicina es escapar de todo este malestar, de todos estos síntomas, evitando la emoción, y empezamos a evitar situaciones, a aislarnos y a sobrepensar todo. Y es normal porque en ese momento todo nuestro cuerpo se bloquea y ejecutamos todas estas acciones en modo automático porque queremos evitar sentir esa emoción. Y lo que no sabemos es que al generar todo esto, al intentar pelear contigo misma con la emoción y al querer no sentir esa emoción, lo que hacemos es que le creamos más poder, la reforzamos. ¿Por qué? Porque simplemente la ansiedad se va cuando empezamos a transitar con ella, a sentarnos con ella, a transitar todas estas emociones y a dejar de evitarla para sentirla. Al evitar la emoción, con el tiempo la mente aprende que solo está a salvo si evita y cada vez necesita más control para sentirse tranquila. Y es normal porque nadie nos enseñó que sentir ansiedad sin huir de ella es posible. Entonces, hacemos lo que podemos para sobrevivir. Pero una vez que empiezas a ir a terapia, a tener herramientas, a investigar un poco más sobre el tema, a conocerte más a ti mismo o a ti misma, a conocer un poco más sobre todo esto de la ansiedad, nos damos cuenta que pequeños cambios de acciones conscientes nos ayudan un montón para atravesarla. Por eso hoy te digo que en vez de eliminar la ansiedad, en vez de querer evitar todas estas sensaciones incómodas, intenta en no responderle de inmediato, intenta en no querer huir de esa emoción y intenta no evitarla. Por ejemplo, en vez de hacer todas estas acciones, intenta con no resolver todo ahora, no buscar una certeza, no accionar y querer controlarlo todo y hacerlo de forma perfecta, no querer tranquilizarte compulsivamente, no querer controlarlo todo ahora. Intenta con quedarte un momento con la incomodidad, en transitar la emoción, en no querer evitarla, en recurrir a tu cajita de herramientas, a la respiración, a la meditación, al sentarte 5 minutos contigo, con la ansiedad. Muchas veces tenemos que sentarnos con nuestra ansiedad para descubrir qué nos quiere decir, para descubrir en ese momento qué nos quiere decir esa emoción. Capaz no quiere decir que tenemos que empezar a tomarnos las cosas con calma, a que tienes que dejar de ir tan rápido, a que tienes que empezar a tomar pausas,
¿Qué te quiere decir tu ansiedad? Capaz te quiere decir que tienes que empezar a soltar toda esa tristeza. Capaz te quiere decir que tienes que empezar a ir con más calma, que tienes que tomarte las cosas con calma. Capaz te quiere decir que empieces a escucharte a ti misma o a ti mismo, a prestarte más atención, a ponerte como prioridad. Siéntate un ratito con esa emoción y empieza a decirle: esto es difícil, pero no es peligroso. Esto va a pasar. Porque muchas veces lo que alimenta a la ansiedad y la hace crecer y la hace convertirse en una bola de nieve es eso, que intentamos huir de la emoción, intentamos no sentirla, queremos evitarla todo el tiempo, y la única manera de que la ansiedad pierda fuerza, de que perdamos miedo hacia esa emoción, es transitarla, sentirla y vivirla, prestarle atención, quedarte allí un minutito, unos minutitos para saber qué te quiere comunicar esa emoción. Así que bueno, nada, no es fácil, pero créeme que a medida que lo vas practicando, tu ansiedad va disminuyendo y te vas a ir sintiendo un poco mejor. Punto número 3. La negatividad es una consecuencia, no tu personalidad. Cuando estamos mucho tiempo ansiosos o ansiosas, la mente se vuelve negativa. Y no porque seamos personas pesimistas o negativas, sino porque estás agotada o agotado, cansada o cansado. Y el cansancio emocional distorsiona la realidad, distorsiona la percepción. Todo parece más grave, más oscuro, más gris, más definitivo, como si no tuviéramos una salida. Y nos repetimos: antes no era así, antes era más feliz, antes dejaba que las cosas fluyeran, no sobrepensaba tanto, era una persona más tranquila, más tranquilo, más relajada, más relajado. Y es verdad, no cambiaron esas cualidades, no cambió esa personalidad. Lo que cambió fue nuestro nivel de carga emocional, de lo que vivimos o vamos viviendo en nuestro camino, en este camino que se llama vida. Cambió el nivel de autoexigencia, de responsabilidades, y por eso hoy vengo a decirte: no eres negativa o negativo, estás cansada, cansado de sostener demasiado, de autoexigirte demasiado, de cargar con muchas responsabilidades, de pensar demasiado. Y cuando entendemos eso, aparece algo muy importante. Aparece la compasión. Por eso es importante que cuando estemos en este mood o en este ciclo o en este bucle de negatividad y ansiedad, empecemos a tener pequeños cambios de perspectivas, porque muchas veces nos formulamos preguntas de por qué soy así, por qué estoy tan triste, por qué estoy tan irritable, yo no era así. Y en vez de realizarnos este tipo de preguntas, tenemos que empezar a tener esos pequeños cambios de perspectivas y, en vez de preguntarte todo esto, conviértelas en preguntas que te lleven a algo más profundo. Ejemplo: ¿qué llevo demasiado tiempo cargando? ¿Estoy descansando lo suficiente? ¿Estoy marcando límites? ¿Estoy teniendo tiempo conmigo misma? ¿Estoy teniendo pausas? ¿Me estoy autoexigiendo? Todo este tipo de preguntas, créeme que son reveladoras. Siéntate 5 minutos al día contigo mismo a sentir qué te quiere decir esa emoción, porque muchas veces la negatividad no forma parte de nosotros. La negatividad es una acumulación de muchas cosas, de agotamiento, de cansancio, que nos lleva a sentirnos así, irritables, negativos, frustrados, tristes, y muchas veces es porque tenemos la mochila muy cargada y no nos sentamos 5 minutos en el día o en la semana a descargar toda esa mochila. Créeme que este tercer punto te va a ayudar a romper con ese ciclo de negatividad y volver a ser una persona con más esperanza y positiva. Punto número 4 y el último.
Salir del bucle no es controlar la mente, es cambiar la relación con ella. Es decir, no es querer controlar la ansiedad evitándola y controlando la mente como que si fuésemos robots de qué tienes que decir, qué no tienes que decir, qué tienes que pensar, qué no tienes que pensar, cómo tienes que accionar o cómo no tienes que accionar. Salir del bucle no es solamente eliminar pensamientos negativos ni acciones, es dejar de pelear con nuestra mente, es dejar de pelear con nuestra emoción, es dejar de pelear con la ansiedad, porque nuestra ansiedad se calma y todo este bucle empieza a desaparecer, empieza a desboronarse cuando empezamos a dejar de verla como una enemiga. Muchas personas empiezan a mejorar cuando dejan de preguntarse, ¿cómo hago para dejar de sentir esto? Cuando dejan de evitar esa emoción y empiezan a decirse, ok, esto está pasando, voy a ver cómo me acompaño, cómo puedo acompañarme, cómo puedo estar ahí para mí misma. Ahí es donde entra el amor propio. Ese cambio es pequeño pero poderoso. Sanar no es dejar de sentir, es dejar de abandonarte cuando más te necesitas. Es dejar de abandonarte cuando sientes. Por eso hoy no te pido que cambies todo, pero sí estaría bueno que empezáramos con pequeñas acciones para empezar a disminuir y a quebrantar todo este bucle. Cuando aparezca la ansiedad, en vez de correr, quédate, respira, háblate como le hablarías a alguien que amas, háblate con amor, quédate allí transitando esa emoción aunque sea 5 minutos al día. Yo sé que es bastante complicada, suena fácil, pero sé que es bastante difícil quedarse ahí y sentir toda esta emoción porque nos hace sentir horribles, nos hace sentir muchos malestares, muchos síntomas, pero créeme que es la mejor manera para que todas estas sensaciones corporales y todos estos pensamientos bajen, porque eso es lo que necesita esta emoción, sentirla, atravesarla para ir disminuyendo esas sensaciones intensas, para que la ansiedad vaya disminuyendo. Ese gesto repetido empieza a romper el círculo. Ahora hagamos un mini repaso. Porque romper ese bucle no es magia, ni es empezar a pensar positivo de golpe. Es más como cortar una cadena en puntos claves. Entonces te lo dejo resumido en 4 pasos. Porque atacar el ciclo completo empieza en pensamiento, emoción, cuerpo y conducta. 1. Detecta el momento exacto en que empieza. Como ya lo veníamos diciendo a lo largo del podcast, el bucle empieza con un pensamiento. Y lo importante acá es pescar ese pensamiento. Recuerda, no pelees con él todavía, solo reconócelo. Ese mini momento de conciencia ya te da control. 2. Corta la reacción física antes que mental. Recuerda, intenta no accionar cuando estás ansiosa. El cuerpo va primero. Practica respiración, meditación, sentarte contigo 5 minutos para investigar qué quiere decirte esa emoción. Camina 5 o 10 minutos. Esto le baja el volumen al sistema nervioso. Sin esto, la mente sigue en modo alarma. 3. Recuerda cuestionar el pensamiento. Esto hace que tu mente cambie de modo miedo a modo análisis. Y 4, elige una acción chiquita que rompa el ciclo. Recuerda, una acción es igual a salida de loop de ansiedad y negatividad. Y para finalizar, quiero decirte que todo lo que se aprende puede desaprenderse, con tiempo, paciencia y mucha amabilidad. Gracias por estar acá, gracias por escucharte, por escucharme. Y recuerda, no tienes que salir del bucle hoy. Solo empezar a entenderlo ya es un acto de amor propio. A veces la mente se queda dando vueltas no porque esté rota, sino porque está cansada y asustada. Si hoy te sentiste atrapado en pensamientos que vuelven una y otra vez, quiero que sepas algo. No hay nada malo en ti, no estás fallando, estás intentando cuidarte con las herramientas que aprendiste. Tal vez hoy no puedas calmar tu mente y está bien, pero si puedes acompañarte mientras eso pasa, si puedes hablarte con suavidad, si puedes recordarte que esto no te define y que no va a durar para siempre.
A veces, sanar no es cambiar lo que sientes, es quedarte contigo mientras lo sientes. Y si este episodio te gustó, recuerda suscribirte, darle me gusta, comentar tu experiencia y compartirlo con alguien que lo necesite. Gracias por estar acá, gracias por escucharme y por formar parte de esta linda comunidad. Me despido, mi nombre es María de Los Ángeles y me despido con mucho amor. Les mando muchos besitos.